No tires tu dinero en Facebook. Cada semana recibo mensajes de dueños de negocio que ya están invirtiendo dinero en publicidad pagada en Facebook o en Google sin obtener resultados positivos, sin obtener ganancias. La publicidad pagada en Internet puede ser una muy buena fuente de clientes nuevos o de ventas, pero no se trata solo de hacerle clic el botón de promocionar y de cruzar los dedos esperando buenos resultados. Para que puedas obtener buenas ganancias de la inversión que haces en Facebook o en Google, necesitas tener un plan y un proceso, y te los explico a continuación. Soy Luis R. Silva, soy asesor de mercadeo digital y editor y creador del blog luisrsilva.com. Te invito a que visites mi blog y si ya estás en él, te sugiero que te unas a mi lista de contactos para que no te pierdas de nueva información sobre mercadeo digital inteligente, de acción y con resultados. Invertir en publicidad en Facebook o en Google es una muy buena estrategia dentro de tu plan de mercadeo digital. Yo lo uso para mi negocio y para los negocios de mis clientes. Tú sabes que existen plataformas que están encargadas de atraer masivamente miles o millones de visitas diariamente. Y la publicidad pagada se trata de pagarles para que promocionen un anuncio o un contenido. En otras palabras, tú le puedes pagar a Facebook, a YouTube, a Google, a Twitter, a Instagram, etcétera, para que tu anuncio llegue a muchas más personas. Por esto mismo es una muy buena opción de promoción para tu negocio, sobre todo para captar nuevos clientes, ya que por sus características técnicas y su formato digital, o sea, no hay que imprimir nada, resulta muy económico y muy eficiente. El problema es que hay muchas personas que invierten sin tener un plan. La idea es que vas a pagar para generar tráfico o visitas de nuevos clientes o clientes potenciales hacia una página donde los vas a invitar a que tomen una acción específica. Tu objetivo no es buscar me gusta o likes. Tú estás en busca de clientes. Y por esta razón debes trabajar en cada detalle para lograr una buena tasa de conversión. La tasa de conversión se mide por el número de visitantes que llegan a esa página web y se convierten en clientes o clientes potenciales. Dentro de los detalles básicos a tener en cuenta para que tu inversión pueda generar buenas ganancias están: en el anuncio, usar las herramientas de segmentación, o sea, que solamente vean el anuncio aquellas personas que les interese o necesiten tu producto o tu servicio, o también por ubicación geográfica o también por comportamiento. En otras palabras, tu cliente ideal. Los textos y el diseño del anuncio también es importante. Por eso yo recomiendo que pongas a competir variaciones de tu anuncio y luego analiza cuál llama más la atención. Y de esta manera vas a invertir con más confianza en el ganador o en los ganadores. Cada plataforma te da la opción de acceder a una herramienta donde puedes medir los resultados de tu campaña o de tus anuncios, y de esta manera puedes ajustar lo necesario para que puedas mejorar. En la página web es muy importante que des un mensaje claro y relevante a lo que prometes en el anuncio. Una persona confundida no va a comprar. No pongas muchas opciones dentro de la página. Entre más opciones, más confusión y menos acción. Facilítales la decisión ofreciéndoles una sola opción. Por ejemplo, compra o suscríbete o llama. Deja muy claro el beneficio que van a obtener al tomar la acción. Los consumidores no buscamos productos o servicios. Los consumidores buscamos la solución
al problema o la necesidad que tenemos. Estos son algunos consejos que te puedo dar para que le saques el mayor beneficio a esa inversión que vas a hacer en publicidad pagada en Internet. Si quieres aprender más, te sugiero que visites mi sitio web luisrsilva.com, donde vas a encontrar muchos recursos gratis y también entrenamientos avanzados. Recuerda suscribirte a este canal para que no te pierdas de los próximos videos, y también recuerda que puedes compartir esta información con alguien que también le pueda ayudar. Es muy fácil, solamente envíale un correo electrónico con el enlace hacia esta página, o también puedes compartirlo en las redes sociales con tus amigos, tus colegas o conocidos. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo video.